Cuando expandimos nuestro legado ya no se trata de ti, se trata de otros. Se trata de los demás y cómo nosotros vamos a servir para los demás alrededor de nosotros y cómo vamos a servir para generaciones futuras. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo estás creando, dominando y expandiendo tu legado hoy? Buen día y bienvenidos al podcast Legado Ilimitado, el podcast donde hablamos de todo sobre cómo crear, dominar y expandir su legado todos los días. Soy tu host, Gianmarco Palacio, y estoy súper emocionado de estar aquí hoy hablando sobre este tema que a mí me atrae tanto y durante años he estado desarrollando ideas y descubriendo mi propio proceso. Quiero empezar con un disclaimer, con una renuncia ahí. El idioma oficial de este podcast será Spanglish. Les agradezco por su paciencia, si acaso su inglés no está al día, pero estaré usando algunas palabras de vez en cuando, unas frasecitas de ahí de vez en cuando en inglés para comunicar las ideas así tal cual. La razón por esto es porque mucho del contenido y libros que me ayudan a desarrollarme a mí personalmente está en inglés. Además crecí en Estados Unidos y fuera de mi país natal 17 años. Entonces yo toda la vida estudié en inglés y ahora trabajo en español y trato de comunicar más valor en español todos los días. Entonces, gracias por esa paciencia, pero seguimos adelante. Creo que una de las ideas que realmente me motivó en los últimos años a centrarme más en mi propio legado es esta idea de las 3 muertes de la cultura mexicana. La primera muerte es cuando de jóvenes descubrimos que somos mortales y que eventualmente vamos a morir, que existe la muerte en sí. La segunda es cuando físicamente pasamos a otra vida. Y la tercera, y por bastante la más misteriosa para mí, es cuando nuestro nombre es mencionado por última vez. Cada vez que yo reitero esa frase o pienso en esa frase, me hace congelarme en mis movimientos y pensar realmente cómo esa idea simplemente amplía nuestro concepto del impacto que podemos tener en esta tierra y lo que podemos hacer con el tiempo precioso que tenemos mientras estamos aquí. Y parte de eso es, digamos, la idea fundamental del legado ilimitado y cómo cada uno de nosotros podamos seguir extendiendo ese impacto. Cada vez que tenemos finalidad alrededor nuestro, que conocemos a alguien o un ser querido pasa a la próxima vida, es solo un recordatorio de cuán frágil y fugaz es la vida. Personalmente, perdí a mi padre a los 24 años, cuando yo estaba comenzando mi vida empresarial, y habían tantas lecciones, experiencias y habilidades únicas de él que me hubiera encantado haber absorbido. Creo que toda la pandemia también de COVID trajo esto al primer plano y llevó a muchos cambiar su estilo de vida y concentrarse más en su tiempo y con quién y cómo querían invertir ese tiempo. Cuando pensamos del mundo, desafortunadamente la mayor parte está enfocado en sobrevivir día a día debido a la enorme cantidad de pobreza y necesidades básicas que faltan. Y uno pensaría que dejaría poco tiempo o energía para contemplar nuestra existencia. Sin embargo, muchos de los que viven en esas situaciones tienen más tiempo porque no están alborotados con estar ocupados o con todo el ruido de la vida moderna.
Y a los que tenemos la suerte de no tener que pensar en sobrevivir todos los días, muy pocos lo estamos haciendo, esa contemplación y tomar ese tiempo e invertir en nosotros mismos. Hay tanta gente que anda por ahí que a mí me gusta llamarlo así crudamente ganado humano. ¿Por qué? Porque están totalmente reactivos, están centrados en ser un consumidor y no en controlar su pensamiento, en lugar de decidir en qué crear, cómo gobernar el proceso mental propio y cómo eventualmente expandir su conocimiento, sus oportunidades, sus resultados, su vida, su impacto, al final su legado. Espero que no eres parte de ese ganado humano y si estás escuchando esto, más probable no lo eres. Entonces, regresando un poco al tiempo precioso que tenemos, ¿vos sabés cuándo serán tus últimas 24 horas? Realmente no lo sabemos. Y si te despiertas mañana, eres una persona afortunada. Mucha gente se acuesta sin despertar. No sabemos cuándo será nuestro último día. Realmente no. Y si lo supieras, ¿qué harías con él? ¿Cómo invertirías esas 24 horas? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? ¿Pensando en qué? ¿Qué semillas sembrarías ese día? Siendo el último día de poder sembrar una semilla para el futuro. Porque desperdiciándolo, siendo no productivo, está bien, siempre y cuando ese descanso y esa recreación, esa vacación es intencional. Yo soy un gran creyente en trabajar duro, jugar duro y dar bastante. Y creo que firmemente todos tenemos un legado valioso que se debe de compartir con los demás y con los que vendrán. Precisamente el otro día estuve en uno de mis foros. Un foro es un grupo de pares que en confidencialidad se reúnen una vez al mes y se vuelve como una junta directiva personal para compartir desafíos y victorias. Hicimos un rompehielos y el rompehielos fue: si hubiese sido 10 veces más audaz, habría hecho qué en el pasado. Y la otra parte es: si fuera 10 veces más audaz, yo haría esto en el futuro. Y me puse a pensar un poco y me fui directamente. A mí me encanta viajar y conocer nuevos lugares, especialmente poder hacerlo en familia o con amistades. Y me encanta ser un viajero aventuroso en el mundo. Y gracias a Dios he sido bendecido con esa oportunidad. Y yo me recuerdo un par de veces que mi papá me vino y me dijo: oye, Junior, vamos a Italia una semana, me dijo. Y yo era un adolescente, estábamos en Estados Unidos y le dije: ¿ir hasta allá para solo una semana? No, estás loco. Me quedo aquí jugando videojuegos con mis amigos y realmente le dije que no. Como bien ignorante, joven y enfocado en solo yo mismo, no entendí cómo eso pudiera haber cambiado la manera que veía el mundo y demás. Y después de eso también tuve otras oportunidades de hacer intercambios o viajar o conocer otras ciudades o ir con giras básicas fuera de la ciudad o alrededor de la ciudad. Y no fui audaz, no fui suficientemente audaz. Me quedé en mi espacio de comodidad. Y para el futuro, realmente yo pienso en los arrepentimientos. ¿Y dónde te están persiguiendo esos arrepentimientos hoy en día? Y yo más o menos sé cómo se sienten los arrepentimientos cuando empiezan a ponerse sobre mi hombro o adentro de mi estómago. Es un sentimiento que es como el universo tocándome diciendo: hey, amigo,
no es un juego que vas a ganar jugar este juego con el tiempo. Toma ventaja de la oportunidad que tenés hoy. Entonces, para el futuro, yo siendo más audaz, es haciendo esta primera edición, este primer episodio de este podcast de Legado Ilimitado. Compartiendo con ustedes, conectando con ustedes. Y espero poderlo seguir haciendo por muchos episodios más. La otra pregunta que le hago a mí mismo y a mi gente al inicio de cada año es: ¿cuál es tu palabra o mantra para el año? El año pasado el mío fue sí a todo. ¿Qué quiere decir con eso? Que le di atención, le di recursos, le di estrategia, le di tiempo de pensamiento. Le dije que sí a varias pelotas en el aire, a varios proyectos. Hoy algunos de esos proyectos están más fríos, otros están más cálidos, otros están calientes. Simplemente no sabemos cómo se van a ir desarrollando y qué tipo de reacción va a haber. Es un poquito como las inversiones. Hay que tener un portafolio diversificado. Entonces, yo siempre he creído en tener múltiples, ya hablando un poco más empresarialmente aquí, tener múltiples oportunidades en vez de solo tener una. Porque cuando te pega una, a veces el otro recompensa y balancea la situación. Aunque mi cruz, como yo admito y como me ha dicho mi mujer muchas veces y me recuerda constantemente, el que mucho abarca, poco aprieta, y yo estoy claro. Y esa cruz es algo que yo me he cuestionado por años, porque todo el mundo dice: enfócate en una cosa y convertirte en el máster de esa una cosa. Y yo no soy máster de una cosa, soy bueno en varias cosas, o mejor dicho, me gustan varias cosas. Y soy excelente a iniciar proyectos y tener ese entusiasmo para arrancar y tal vez influir a otros para que me acompañen en esas aventuras o esas locuras. Estoy mejorando, cerrar mejor y implementar mejor y tener un seguimiento mejor y un follow through mejor. Pero bueno, eso fue un tangente, solo quería explicarles un poco sobre mi mantra del año pasado. Mi mantra o mi palabra de este año es breakthroughs. Aquí de nuevo el Spanglish, porque si ustedes conocen la traducción adecuada de breakthroughs, por favor me la envían. Ahí hagan su comment en los chats, en los comentarios, porque no lo encuentro todavía. Y estoy muy frustrado con la Real Academia, que tenemos que usar palabras en inglés y usar el Spanglish y no tenemos las palabras adecuadas para breakthroughs por lo menos. Y estaremos usando otras aquí. Entonces, regresando un poco al legado ilimitado y cuáles son las 3 ideas bases sobre crear ese legado ilimitado. Vamos a las 3 ideas bases son crear, dominar y expandir. Y cuando nosotros creamos nuestro legado, se trata mucho de idear, visualizar, meditar, saber lo que queremos. Porque la mayoría de nosotros no sabemos ni si tuviéramos ese deseo si nos dieran ese deseo gratis, no tuviéramos esa claridad. Mucha gente dice: yo quiero ganar más dinero, quiero tener más tiempo, pero eso es muy ambiguo. Tenemos que saber quiénes somos hoy, tenemos que estar ubicados, cuál es nuestra situación hoy y en quién debemos de convertirnos en ese proceso. Y cuando hablamos de crear el legado, se trata mucho de trascender el pasado. Y el pasado es la acumulación de todo lo que nos ha formado a ser la persona que somos hoy. Yo acabo de cumplir 47 en diciembre pasado y cada año que cumplo año, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta celebrar mi cumpleaños. Son como fiestas patronales, aprovecho. Mi esposa me consiente, mis hijos también, y
Es la vida, hay que celebrarla, ¿no? Pero en esos momentos, tomo un momento, una pausa y vuelvo a ver para atrás y digo, gracias Dios por todo lo que me has permitido vivir, aprender, fracasar y en lo que me ha formado al día de hoy. Porque cuando nosotros trascendemos el pasado, es el momento donde vemos ese acumulo, lo reconocemos, le damos gracias con gratitud, porque hay buenos y malos ahí, pero para mí es la definición, es el meaning que le damos a las cosas, cómo nosotros lo vamos a digerir, cómo lo vamos a tomar. Por seguro todos hemos tenido experiencias malas en la vida, pero si vos solo buscas lo malo en esa experiencia, es lo único que vas a poder rescatar. Por seguro esa situación de estrés, esa situación de dolor te hizo más fuerte, te enseñó una lección, te dio el ejemplo de qué no ser o qué debes de ser. Entonces, viendo el pasado y para trascender el pasado, vemos para atrás, decimos gracias y es parte decisión y parte formación. La formación de quién somos hoy y decisión si queremos continuar en esa línea o crear y escribir de cero. Porque el día de hoy, ese es el regalo que la vida nos ha dado, desde cero. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Viene de la raíz de cortar. Esa palabra decidir. La raíz latina, perdón. Y entonces tenemos la oportunidad, si así decidimos, de cortar el pasado y empezar de cero. Y yo sé que en este mundo de desarrollo personal y todo esto está el cliché de enamorarte del proceso, en quién nos estamos convirtiendo y esas frases se repiten y se repiten, pero son verdad. Entonces, si ya estás claro hacia dónde querés ir, qué querés lograr, en quién te querés convertir, tenés que saber de ese proceso qué va a suceder, qué tienes que vivir. Y ahí nos lleva a dominar tu legado. Dominar para mí es la rutina diaria, es la disciplina que nos lleva a los resultados, es estar listo para la batalla, es cómo nos preparamos en los tiempos de paz, porque no sabemos cuándo va a venir esa curva, no sabemos cuándo va a venir ese fracaso empresarial, esa presión financiera, ese problema de salud de un familiar o ser querido. Entonces es mucho cómo manejar y equilibrar el presente. Entonces si nosotros estamos dominando en nuestras relaciones, en nuestra energía, en cómo tenemos los pies sobre la tierra, en nuestra abundancia de tiempo o de finanzas, en nuestra conexión espiritual, ya sea con Dios, la naturaleza o lo que sea en cual vos crees, o si es ese mismo dominar nosotros mismos, esos deseos de placeres sobreextendidos personales, puede ser el drama que nosotros traemos, puede ser simplemente aparecer, just show up para nuestras responsabilidades y obligaciones y disciplinas. Y el tercer componente es expandir. Cuando expandimos nuestro legado ya no se trata de ti, se trata de otros. Se trata de los demás y cómo nosotros vamos a servir para los demás alrededor de nosotros y cómo vamos a servir para generaciones futuras. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo estás creando, dominando y expandiendo tu legado hoy? Personalmente he estado en este mundo de desarrollo personal y en este proceso durante más de 2 décadas y media. He sido un estudiante insaciable y un practicante de esto y de mí mismo. He estado entrenando a otros, ya sea en mi empresa, en mi familia o como estudiantes y guiando a mis clientes de coaching. Y preparando un poco unos puntos para este episodio, me hice la pregunta, ¿a dónde he invertido mi tiempo intencional en estos 3 rubros de crear, dominar y expandir? Y más o menos saqué esta separación de tiempo.
30% de mi tiempo en crear, ya sea elaboración, idear, visualización, elaboración de estrategias, meditación, elaboración de cómo poder ver lo que quiero en el futuro. 50% de mi tiempo en disciplinas diarias, preparación, acertar y alinear y resetear que mi mente, cuerpo, alma, empresas, personas, familias y los resultados alrededor mío estén en check o alineados todos los días. Y finalmente eso nos deja con un 20% aproximadamente de tiempo ejecutando la creación y expansión de valor. Obviamente necesito mejorar este balance o esta inversión de tiempo y tengo que estar más tiempo en este último, pero hay semanas que estoy 40% ahí o hasta 50% y hay otras que estoy en 10%, pero en promedio yo digo 20-25%. Y entiendo que ahí es donde estoy hoy. Y yo sé que para llegar donde quiero llegar tengo que pasar por lo menos 50% de mi tiempo ejecutando la expansión de valor para otros. El trimestre pasado tengo la oportunidad de darle clases a empresarios que están escalando sus negocios en una aceleradora y hablamos un poco sobre el propósito personal y profesional. Y profesionalmente ya hace 2 o 3 años tengo ese propósito mucho más claro para mí. Y mi propósito profesional es impacto delegado a través de liderazgo, educación y emprendedurismo o entrepreneurship. Entonces, cuando a mí me invitan o piden de mi tiempo, si yo no puedo encontrar una manera de crear impacto a través de por lo menos 2 de estos 3 elementos, o los 3 combinados, estoy muy limitado en mi motivación, en mi alineación y probablemente no le dedique mi tiempo. ¿Cómo están ustedes respondiendo a estas oportunidades o a estas solicitudes de tu tiempo? ¿Están alineados? ¿Hay claridad? ¿Tienen que cumplir ciertos filtros para que ustedes reaccionen y invierten su tiempo ahí? Creo que es importante tener un filtro porque si no, seremos una escopeta con nuestra energía en nuestro enfoque. Miren, no importa dónde te encuentres en este camino del legado ilimitado. No importa si tenés 20 años, 35 años, 47 como yo o 71 años. Lo importante es que comiences, porque habrá valor para ti y para los demás mañana. Una frase que a mí me encanta es del famoso Jim Rohn, el padre de desarrollo personal. Él decía, ¿por qué no vos? ¿Y por qué no vos ahora? Quiero agradecerles por escuchar y estar atentos a los próximos episodios. Mi intención para Legado Ilimitado es que ustedes vayan desarrollando su legado constantemente. Solo tenemos que decidir que somos dignos y comenzar a crear, dominar y expandir nuestro legado todos los días. Muchas gracias. Nos vemos pronto.